Bueno, hoy tenemos un tema que habíamos elegido para preguntarle a Agapito cuando estuviera charlando con nosotros, y ahora me lo olvidé. Claro, hoy a la mañana... corrió el... No, yo me acordé, por eso estamos Sí. dos cerebros, no en el mejor estado de conservación, pero dos cerebros pelean más que uno, no. El asunto fue así, hoy a la mañana leíamos que hubo un gran excedente de divisas para la gente del campo y que todo eso lo volcaban en los edificios en las grandes ciudades, por el caso de Rosario sobre todo, ¿no? Y cómo eso, sosteníamos, cómo complica el hecho de que hay una parte de la sociedad que tiene un excedente muy grande de beneficios y cómo los vuelca en negocios que repercuten en que la gran mayoría de la sociedad se vea perjudicada, en el caso puntual con el tema de la vivienda. Claro. Porque razonábamos nosotros que debe tener que ver este exceso, esta cantidad este excedente, justamente con el precio de las propiedades, y por ende con el precio de los alquileres, y cómo esto repercute con la gente que tiene medianos ingresos, digamos, ¿no? ¿Lo ves por ese lado? ¿Volvemos en marzo? No, estaba tratando de asimilar lo que el comentario. En realidad me parece que yo en realidad celebro que la gente del campo, que durante muchas otras décadas, en lugar de volcar sus excedentes de ganancias al mercado local, los sacaba fuera del país. Sí, totalmente. Ajá. Entonces, la construcción, a ver, tiene dos, esto lo podemos dividir en dos miradas diferentes. Una es que todo ese dinero que se vuelca en el mercado de la construcción genera trabajo, y trabajo que derrama. Porque cuando alguien compra un departamento, intervienen directa o indirectamente en la construcción de ese departamento casi 2.000 rubros, ¿no? Desde el ferretero hasta el fabricante del clavo, hasta la producción de hierro, las fundiciones. Queremos ir al más fino, el almacenero de enfrente, que le vende el pebete a los muchachos. Que le vende la gaseosa y el pebete a los muchachos cuando están descansando. Es decir, la construcción es de las ramas de la actividad económica de las que más derrama sobre la sociedad a partir de la compra de un departamento, de una casa. Yo creo que el aumento de las propiedades, si bien obviamente cualquier mercado se rige por la oferta y la demanda, y al haber más demanda los precios suben, es una cosa inevitable. Claro. También es cierto que para que esto se dé también tiene que haber concentración. ¿Qué significa la concentración? Que mucha gente quiere comprar en un mismo lugar. Entonces, el chacarero o la gente del campo dice, no, vamos a comprar en Rosario. ¿Y dónde en Rosario? Y entre Avenida Pellegrini, claro, Oroño y el no Río. Servando Bayo. Exactamente. Entonces, Córdoba y Moreno. ¿qué ocurre? Claro. A su vez, los rosarinos también quieren comprar entre Avenida Pellegrini, Oroño y el Río. Ahora a lo mejor se extendió un poquitito más hacia 27 de febrero y hacia Ovidio Lagos, ese radio. Claro. Cuando empezó, en 2003-2005, el sector excluyente para comprar departamentos o de construcción literalmente era Pellegrini, Oroño y el Río. Es decir, yo me acuerdo haber hecho un relevamiento en ese momento y de 180 edificios que se estaban construyendo, solamente 4 estaban por fuera de ese radio, todo lo demás estaba concentrado. El hecho de que ahora haya más construcciones por fuera de ese primer anillo céntrico implica que no solamente está comprando la gente del campo, sino que hay usuarios de la ciudad de Rosario para vivienda, y el de Rosario para vivienda prefiere el segundo anillo por una cuestión que es un poco más tranquilo, no hay ese tráfico tan permanente. Empieza a haber algunos créditos que, sumados con algunos ahorros de los matrimonios jóvenes, más algo que le arrima el abuelo, más algo que le arriman los padres, empiezan a acceder a la primer vivienda de manera propia, y esto está por fuera del mercado del campo. Pero a mí me parece que lo que realmente sube el precio son una serie de circunstancias y coyunturas que se están dando y que hace 30, 40 o 50 años atrás no se daban, que es la concentración. Y en la concentración, y en este mundo donde todo tiene que ver con todo, tiene que ver fundamentalmente con que en el área centro, más o menos la infraestructura de servicio funciona mejor que fuera del área centro. Sí, claro. Entiéndase, infraestructura de servicio por agua potable, cloaca, iluminación, sí, gas, sí, claro, sí, pavimentos, veredas, gas.
seguridad. La seguridad es una componente, aunque nosotros no lo analicemos o lo veamos dentro del acto delictivo en sí mismo, la seguridad tiene disparadores en muchas otras áreas económicas y sobre todo en la construcción. Es decir, esta ciudad creció, a ver, principio del siglo la gente no pensaba solamente en Oroño, Pellegrini y el Río, se empezó a expandir, claro. La ciudad se iba ramificando. ¿Por qué? Porque en el centro siempre fue más caro que en otros lugares para vivir. Entonces la gente decía, antes de ir al centro decía, está bien, a lo mejor me tengo que tomar un transporte, en ese caso un tranvía para llegar a mi trabajo, pero a lo mejor son 10 minutos de tranvía o 20 minutos de tranvía o media hora de tranvía, pero me compro un terrenito en Barrio Ludueña o en Barrio Parque o en cualquier otro barrio por fuera, se compraban el terreno, de a poquito iban haciéndose la vivienda, iban haciendo la casita, nadie les daba nada, pero se la hacían con ahorro, con esfuerzo. De a poco después la municipalidad les llegaba con las cloacas, les llegaba con el pavimento, con las veredas, les llegaba con esa infraestructura necesaria para que esos barrios terminaran de consolidarse. Pero ¿qué pasa? Empezó a aparecer en las últimas décadas el tema de la inseguridad. Entonces, primero se resolvía con una reja, porque era el raterismo elemental que aprovechaba un descuido, pero después la cosa se empezó a complicar. Entonces la gente empieza a querer venirse al centro por una cuestión de al haber más aglutinamiento de personas, además el delito está más controlado por los mismos ciudadanos. Entonces la gente tiene una avidez de venirse al centro y empiezan a dejar los barrios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la ciudad es muy grande, pero la cosa está concentrada en el centro. Usted puede comprarse una flor de casita de 100, 120 metros cuadrados en barrios alejados de Rosario por 1/3 de lo que vale un departamento de un dormitorio en el centro de Rosario. Pero ¿qué pasa? En esas casas no te podés ir porque te desvalijas. Cuando volvés al día siguiente no tenés nada. Y tampoco se puede volver a esa construcción granito a granito, donde la gente se compraba un terrenito, iba llevando los ladrillos, lo iba construyendo los fines de semana con ayuda de los amigos. Tampoco se puede llegar a eso, porque el tipo deja 1000 ladrillos y al día siguiente no le queda ni la arenilla de los ladrillos. Entonces todo eso tiene que ver, o fagocita que todo se quiera concentrar en el área centro. Pero si nosotros volviéramos a esa infraestructura necesaria que tiene que brindar los organismos del Estado, en caso de la provincia y de la nación, en términos de la seguridad, en caso del municipio, de infraestructura. Es decir, volvamos a delimitar qué es lo que le corresponde a cada uno. Digo, la Municipalidad de Rosario, uno se empieza a ramificar, no a irse del tema principal, pero la Municipalidad de Rosario ha hecho un buen trabajo, un excelente trabajo con la salud. Pero señores, no le corresponde. La municipalidad está gastando más del 40% del presupuesto del municipio en salud, que le correspondería a la provincia o a la nación. Claro. Ahora, si ese 40%, que estamos hablando de casi 500 millones de pesos al año, lo volcáramos en infraestructura y le llevamos pavimento, cloaca, agua potable, iluminación, podescamonda, vereda a los barrios se volverían a desarrollar. Y si la provincia de Santa Fe hiciera hincapié en la seguridad, los barrios se volverían a desarrollar. Y la gente no querría seguir viviendo en el centro, porque la verdad que yo, a título personal, no me gusta vivir en el centro. Yo vivo hace 40 años en calle España, al 1800, y yo me acuerdo jugar de vereda a vereda al fútbol. Pasaba un auto cada tanto, y eso que estamos acá nomás del centro. Bueno, ahora es imposible, yo no puedo abrir la ventana de mi casa para que se ventile porque no escucho la tele, literalmente el tráfico que hay. Bueno, me encantaría alejarme. Pero por ahí la tengo a mi mujer con pánico y no, ¿cómo no vamos a ir de acá? No, ¿cómo no vamos a ir allá? Que los chicos no pueden salir a la calle. Bueno, ahí en España en 1800 tampoco pueden salir a la calle. Pero el tema del transporte, el tema del transporte tiene que ver con la seguridad también. El tema del tráfico tiene que ver con la seguridad. Yo cuando tenía 10 años salía de mi casa, me iba a la esquina, me tomaba el colectivo y me iba al colegio. Hoy es impensado que mi hija, que tiene 10 años, se tome un colectivo, la tengo que llevar, tengo que sacar el auto lo pongo en la calle, mi auto ocupa un lugar, el transporte no es bueno. Es decir, todo tiene que ver con todo. Y cuando en el área centro las propiedades son imposibles de adquirir, tiene que ver con todo también. Ana de Uruguay y Corrientes dice, coincido con Agapito, no solo en los costos de los barrios, sino también en que se vive mejor, porque
no hay tanta polución, dice. Lástima que están tan descuidados justamente, ¿no? Hay menos autos. Pero aparte, a ver, está todo tan mezclado, está todo tan desvirtuado, todo tiene que ver con todo, pero a su vez todo está mezclado, todo está revuelto. A ver, hay barrios que barrios donde viven familias de trabajo, que hace 30, 40 años se hicieron su primera vivienda, o su vivienda, ¿sí? Esperando, porque había un desarrollo, porque lo que decíamos antes, te comprabas un lote, hacías la casita, después venía la municipalidad, cuando veía que ese barrio se consolidaba, te llevaba infraestructura de servicio. Bueno, hace décadas que la municipalidad dejó de llevar esa infraestructura de servicio. Pero ahora resulta, a ver, quiero que se entienda bien esto, porque es difícil enseguida cuando uno dice algo, dice, no, vos sos de derecha, vos sos de izquierda, vos sos de arriba, vos sos de abajo. A ver, yo no sé si soy de derecha, soy de izquierda, a mí las cosas yo las veo de esta manera. ¿Cómo se puede sentir un tipo que hoy tiene 60 años y que cuando era adolescente empezó a laburar, y a laburar, y a laburar, y se casó, y arrimaba manguito a manguito, y se compró el terreno, y se hizo la casita, y hace 40 años que sigue teniendo la zanja a cielo abierto? Y por otro lado, insisto, por favor entiéndase esto no es en detrimento de la vivienda social, pero por otro lado, hoy se están haciendo viviendas sociales en donde para hacer las viviendas sociales hay que tener cloaca. ¿Sí? Entonces, a mucha gente que está accediendo a esas viviendas sociales, ya tienen toda la infraestructura de servicio, que aquel tipo que la laburó ladrillito al ladrillito, todavía hoy no la tiene. Entonces, estamos en un estado de injusticia permanente. Los sistemas de viviendas sociales relacionados o mal llamados FONAVI, en el resto del mundo desarrollado se dejaron de hacer hace 40, muchachos, no 4 hace 40 años. Hace 40 años hay ejemplos emblemáticos de barrios enteros de miles y miles de viviendas que literalmente se demolieron. ¿Por qué se demolieron? Porque no se puede aglutinar a la gente carenciada, no se la puede juntar. Si vos le querés dar una vivienda social o le querés dar una vivienda a una persona que no la tiene, primero que la tiene que pagar, dentro de sus posibilidades, pero la tiene que pagar. Y después no los juntés, no los aglutines, dale el crédito, dale el dinero y que compre donde Pero ¿cómo haces quiera. para que la pagues a la gente que no tiene dinero, que no tiene acceso al trabajo, que no tiene... 60 años, dale lo que No, pero sea. primero le tenés que dar laburo. No, pero Bueno, todo tiene que ver con todo, claro, perfecto. Primero hay que generar el trabajo para que cuando genere el trabajo... la conciencia. Estamos hablando de gente por ahí que ha perdido justamente esto, la conciencia de, no solo del trabajo, el concepto de ver a tu viejo salir a laburar. Totalmente. O el hecho, ya es la tercera generación de pibes que no saben lo que es una mesa familiar de Totalmente. de comida. Antes el trabajo era futuro, hoy el trabajo es supervivencia. Claro, pero no hablamos de las clases... de los sectores más desprotegidos, digamos, sino que hablamos de una clase media. No, seguro, aparte que seguro, pero no me parece un mal punto para comenzar, digamos, como dice él, todo tiene que ver con todo, seguro. No me parece un mal punto para comenzar, como para tratar de integrar a todo en el mercado del laburo, cosa de que va a repercutir en la seguridad, va a repercutir totalmente, todo. si yo, a ver, creo que seguro que la sociedad tiene una gran deuda con determinados sectores, pero yo lo que tenemos que tener claro es que el plan jefe y jefa tiene que tener directa relación con el trabajo. Digo, dale una aguja de tejer, dale el material y que fabriquen trapo de piso y que traiga el trapo de piso, y si el trapo de piso vos lo comprás a 3 pesos en la granjita, no sé, si querés pagáselo 20 pesos el trapo de piso, pero por lo menos que el hijo vea que el padre o que la madre por ese dinero que le dan hace algo. Porque si hoy yo estoy viendo que mi padre quema cubierta, yo dentro de 20 años voy a estar quemando cubierta. Digo, a todos los que estamos en esta mesa, no se nos ocurre otra manera de vivir, de transitar el camino de la vida que no sea trabajando. No, pero hoy estamos dando el ejemplo... Tiene que ver con esto que charlábamos también. Totalmente. ¿Por qué se nos ocurre eso? Bueno, porque mi viejo laburó toda su vida, ¿no? Totalmente. Y el tuyo y el de él. Es que la cultura del trabajo tiene que ver con... De todas maneras, se estaban haciendo cosas también, o sea, no es la mayoría de la gente, digo, hay devolución en el mercado laboral a partir de... No, pero totalmente. Yo lo que digo que estamos hablando, bueno, se hicieron un barrio de 200 viviendas. Yo lo veo realmente muy equivocado y grave que se haga un barrio de 200 viviendas. Yo lo que digo,
que demos 200 viviendas, pero que le demos a la gente la posibilidad de ir a vivir y de comprar la vivienda que quiera. Porque el hecho de hacer 200 viviendas, más allá del perjuicio social, del aglutinamiento, porque también hay una realidad. Hace 40 años atrás, el que iba a trabajar era Marino, la mujer de Marino se quedaba en su casa, esta historia de proteger el nido, se quedaba en su casa y no tenía necesidad de salir a trabajar. Hoy tiene que salir a trabajar el madre, la padre, el abuelo y la abuela, y los chicos lamentablemente quedan de alguna manera desprotegidos en su casa. Y cuando esos chicos quedan dando vuelta, cuando todos los juntamos, y lamentablemente hay una gran incidencia de que esos barrios también hay mucha droga, esos chicos son cooptados. Y son cooptados no porque los padres sean desaprensivos, sino porque no tienen tiempo ni oportunidad de atenderlos, de vigilarlos, de mirarlos, de contenerlos. Entonces, fundamentalmente tiene que haber crédito para la vivienda social, fundamentalmente para la vivienda social, porque los sectores medios de alguna manera se la están rebuscando, ¿sí? Obviamente tenemos que llegar a un estado de idealidad donde todos podamos tener acceso a la vivienda, pero hoy la urgencia pasa ¿por dónde? Porque los sectores más bajos necesitan vivienda, necesitan vivienda dispersada, no aglutinada en su mismo problema, ¿sí? Porque aparte de esto de las 200 viviendas, trae negociados donde una vivienda que hoy te la cobran 120.000 pesos, en realidad, en términos de edilicio, vale muchísimo menos. A los 3 años se te rajan todas las paredes, no tenés más agua, no tenés más luz, no tenés más nada, ¿sí? Se concentra la riqueza en 4 o 5 empresas constructoras de la provincia de Santa Fe o del país. Yo me acuerdo hace 20 años atrás, y termino porque veo que el tiempo no alcanza, hace 3 décadas que mi padre se dedicaba a la construcción, había créditos del PAMI donde le daba a los jubilados crédito para comprarse su vivienda, y no los juntaba todo en un barrio. No, señor, tome, acá está la plata, vaya y compre donde quiera. Entonces ese jubilado compraba cerca de la hija, del hijo, de la tía, del hermano. ¿Y qué pasa? Y entonces mi padre iba a comprar un terrenito, en ese terrenito hacía 2 casas y se las vendía a los jubilados. Entonces, como mi padre, había 1.000 o 2.000 tipos más en la ciudad de Rosario haciendo lo mismo, que dispersaban y derramaban el trabajo y no lo concentraban en una empresa constructora, exactamente, en una empresa constructora que arreglaba a los inspectores, que arreglaba al funcionario de turno, que por 10 te daba 4, ¿sí? Te traía gente de fuera de la ciudad o de fuera del país indocumentada. Digo, hay una Argentina lógica. Pero para que eso sea lógico, el señor, la señora, todo lo que estamos escuchando, todos los que transitamos este camino, tenemos que involucrarnos, tenemos que empezar a mirar, tenemos que empezar a leer entre líneas y tenemos que empezar a castigar con nuestro voto, al que sea. Señora, señor, al que sea, vote a quien sea, pero que no haya estado. Porque ya tuvieron su oportunidad y no pudieron. Agapito, no te vayas, que seguimos en un ratito. 424-2769, 421-1059. Agapito Blanco está con nosotros, es nuestro columnista, pero además es precandidato a concejal por su partido Independiente. Así es. ¿Cómo es? Porque de Independiente, claro, parece del Rojo de Avellaneda. No, el tema de ser candidato independiente, es decir, yo el año pasado renuncié a la democracia progresista. ¿Por qué se fue la democracia progresista? Porque... Cortito, digamos. Sí, no, seguro. Yo para concentrarnos en el presente, digamos. Totalmente. La democracia progresista está lejos de ser lo que alguna vez fue, digamos. En realidad todos los partidos están lejos de lo que alguna vez fueron. Entonces, cuando yo me metí en política, si bien fui afiliado de la democracia progresista durante casi 25 años, solamente era un adherente. Yo me metí en política recién en el 2008, en el 2009 fue por primera vez precandidato. Cuando me metí, automáticamente empecé a tomar conciencia de lo que son los partidos políticos, de cómo se manejan. Y yo pensé que a lo mejor esa degradación de la política solamente se veía en la democracia progresista, pero después uno se da cuenta que es el mal de todos. Los partidos políticos tal y como están diseñados no tienen ninguna posibilidad de darle respuesta a la gente, ninguna posibilidad, porque es una estructura piramidal donde es muy verticalista, claro. Y donde realmente la gente que tenga capacidades y que pueda destacar le cuesta absolutamente horrores llegar. Escucha esto. Mi jingle. Hola, ¿cómo estás? Atendeme 2 minutos. Mi nombre es Agapito Blanco. Sí, Agapito. Soy de una nueva generación de políticos independientes. Entiendo que no te importe, pero te cuento que somos necesarios y que alguien lo tiene que hacer.
De vos depende que todo siga igual o que algo cambie. En las próximas elecciones, votame. Te juro que me van a escuchar. Mucho punch, ¿eh? Sí, en realidad este jingle trata de resumir un poco el leitmotiv de lo que me impulsó a meterme en la política, que tiene que ver con esto, de transmitir y de contarle a la gente qué es lo que ocurre en la política de adentro. Todo tiene que ver con todo. La Municipalidad de Rosario tiene hoy casi 18.000 empleados públicos. En la década del principio de los 80 tenía 6.000. Y no había una sola computadora. Entonces, yo creo que la municipalidad, y hay ejemplos en todo el mundo de ciudades del mismo tamaño y envergadura de Rosario, que trabajan con 4 o 5.000 empleados públicos. 4 o 5.000 empleados públicos contra 18.000, estamos hablando de una diferencia de presupuesto de 500 millones. Volvemos a lo de antes. Imagínense todo lo que podríamos darle a la ciudad con esos 500 millones. Claro, pero el que te escucha va a pensar, ajá, a echar a 12.000. No, en realidad, a ver, yo en esto soy absolutamente crudo y me hago cargo de lo que digo, y yo digo muchas cosas que son políticamente incorrectas. A mí la gente me dice, no, vos no podés decir que no te gustan que haya más empleado público de lo que debería haber, porque esos empleados públicos no te van a votar. Sinceramente no estoy en la política buscando empleo, y si no me votan, no me tiene sin cuidado. Es decir, yo lo que quiero cuando transite el camino es ir dejando algo, una manera diferente de ver las cosas. Yo a esos 18.000 o esa excedente de empleados públicos realmente no los puedo echar por más que pudiera, porque tienen estabilidad laboral. Entonces no, claro, además gente que sea como sea vive de eso. No, por supuesto, pero el punto está en que mucha gente no vive de eso. Claro. El punto está en que, ¿por qué hoy de 6 pasamos a 18? ¿Porque a alguien se le ocurrió tomar 12.000 empleados más? No, eso fue un cúmulo, año tras año, elección tras elecciones. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, esta estructura piramidal de los partidos políticos, en donde el candidato para llegar tiene que ir apalancándose en afiliados, estos afiliados que empiezan a colaborar con ese candidato, en un estado de política donde ya no existe más la militancia ideológica, sino que se pasó a un estado de militancia rentada. Si antes la gente apoyaba y ayudaba a los candidatos para que llegaran, antes me estoy hablando de 30, 40 años atrás, ¿no? Apoyaban y apalancaban para que llegaran porque creían que ese candidato le podía cambiar la vida. Hoy la gente lo ayuda y lo apalanca porque cree que ese candidato le va a dar un puestito cuando llegue. Y ese puestito realmente se lo dan, porque de esos 18.000 empleados, más del 60% son cargos políticos que se fueron incorporando, y cada uno que viene va dejando su gente. Y la municipalidad en ese escenario es imposible, es imposible. Hace 70 años atrás, el 80% de los recursos de la municipalidad se destinaban a obra pública, hoy solamente el 10%. ¿Por qué? Porque el presupuesto es el mismo. En términos cuantitativos, el presupuesto es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Digo, ocuparme en la municipalidad de las 4 o 5 cosas que la municipalidad se tiene que ocupar, y para eso necesitamos presupuesto, y para tener presupuesto no le podemos seguir aumentando los impuestos a la gente porque no lo puede pagar. Entonces, hay mecanismos para achicar el presupuesto en personal de la municipalidad. ¿Cuáles son esos mecanismos? Primero, detectar cuáles son los cargos políticos, y a esos cargos políticos partirle el horario laboral. Hay muchos de esos cargos políticos trabajan en la municipalidad, marcan tarjeta, pero después a la tarde tienen otro trabajo. Bueno, dividíselo en dos, que trabajen a la mañana y a la tarde en la municipalidad, si quieren trabajar en la municipalidad, y va a ver cómo mucha de esa gente renuncia, porque tienen otro trabajo mucho más rentable. Después hacer las jubilaciones anticipadas, redistribuir la gente, no sigas incorporando gente. Hay que hacer un pacto político con todos los partidos políticos, digo, muchachos, vamos a atar la cantidad de empleados públicos a la cantidad de habitantes y al funcionamiento, vamos de acá para adelante, basta. Entonces, bueno, todo tiene que ver con escucharnos. Muchísimos temas más vamos a seguir teniéndote acá como para ir desgranando. Miren, váyase, hay temas para hablar. Nos vamos. No es más, les pedimos disculpas al programa que viene. Son 3 minutitos, 4 pasaron de las 9 de la mañana. Estuvo Agapito Blanco con nosotros. Bien. Estuvo Elizabeth Flete. Estuvo Marcelo Costa. Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.